momento de empezar a analizar qué está pasando, ¿no?, con la región en términos electorales. Es un tanto preocupante que no exista el respeto al proceso electoral, más aún cuando justamente para evitar ese tipo de temas es importante que hayan misiones electorales, que las hay. De hecho, la propia OEA participa de la veeduría en relación a las elecciones. Importantes personajes de de la coyuntura política latinoamericana siempre se ofrecen a ir a ver las elecciones, a dar fe de que el proceso ha sido transparente, limpio, etcétera. Y bueno, por ejemplo, el expresidente de Chile, o perdón, el ex canciller de Chile, Heraldo Muñoz, estuvo viendo justamente las elecciones en Ecuador y él ha dicho que no ha visto nada raro. Si bien hay algunas cositas que se han criticado por parte de la OEA, especialmente, digamos, el tema de haber tenido un estado de excepción en plena elección, generó ciertas tensiones y ciertas preocupaciones. Pero vamos a tratar de entender por qué no se quiere reconocer el triunfo, porque no ha sido solamente la candidata que ha sido derrotada en Ecuador la que ha decidido no reconocer el mismo día cuando la votación se estaba contabilizando y ya se tenía más del 70-80% de los votos escrutados o contabilizados. Y claro, ella sale cuando salió el Tribunal Supremo o el ente electoral a decir que era una tendencia irreversible, pues la señora González decide no reconocer y al parecer días después el presidente de Colombia, Gustavo Petro, también dice que no puede reconocer la elección. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dice que hubo una victoria, entre comillas, ¿no? Hay una cierta hostilidad en relación a lo que ha pasado en Ecuador. Vamos a tratar de entender por qué se da esta coyuntura. Lo cierto es que Daniel Noboa, el hijo del multimillonario dueño del negocio del banano, ha logrado el 13 de abril, este pasado domingo, con una amplia ventaja, más de 12 puntos en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de su país frente a la candidata del correísmo, Luisa González. La opositora no acepta los resultados y exige que se haga un recuento de votos. De acuerdo con los resultados oficiales del Consejo Nacional Electoral de Ecuador, la diferencia de más de 12 puntos entre ambos candidatos se tradujo en más de 1 millón de votos, una cifra que el domingo el organismo calificó de irreversible, por lo que ha declarado, o ya había declarado, como les decía, a Noboa como el presidente y descartando cualquier posibilidad de fraude, al igual que la misión de observación electoral de la Organización de Estados Americanos. Por su parte, la Unión Europea, a través de su misión también de observación, felicitó al mandatario por la victoria, asegurando que los comicios se caracterizan por la organización ordenada. Por otro lado, el presidente de Colombia, como les decía, le pidió el martes a su homólogo ecuatoriano, Daniel Noboa, entregar las actas de cada mesa del balotaje celebrado el domingo, en el que fue reelegido en medio de denuncias de fraude de la candidata opositora. La posición de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, fue más radical cuando mencionó en una de sus conferencias de prensa matutinas que su gobierno no reanudará las relaciones diplomáticas con Ecuador mientras Noboa sea presidente. A su vez, líderes de la región como mandatarios de Estados Unidos, Donald Trump, y de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, también felicitaron a Noboa por el triunfo. El empresario ampliará su mandato hasta el 2029 en un país desangrado por la violencia de los cárteles del narcotráfico y una economía decaída. ¿Quieren saber otro personaje que dijo que hubo un fraude absoluto en las elecciones de Ecuador? ¿Quién creen ustedes? Pues nada más y nada menos que Nicolás Maduro. Ha tenido el coraje de decir que hubo un fraude enorme en Ecuador y pues suena un tanto curioso, ¿no? Luego del episodio del 27 de julio del pasado año. Pero bueno, ¿qué se le puede hacer? Vamos a conversar con nuestro analista el día de hoy, que siempre nos acompaña. La visión de él siempre es muy importante, muy certera y muy acertada. Está con nosotros Rafael Archondo, él es periodista y analista. ¿Cómo estás, querido Rafael? Querido Jorge Luis, un abrazo para ti, para tu audiencia y muchas gracias por los elogios. Aquí prestos para conversar sobre esta situación tan interesante. A ver, empecemos por lo que estaba comentando a lo último.
¿Qué te dice esta salida de Nicolás Maduro decir que hubo un fraude monumental o un enorme fraude en Ecuador? Pues yo creo que efectivamente da para la risa, como tú mismo lo decías, o sea, nada menos que Nicolás Maduro hablando o denunciando, digamos, irregularidades en una elección de otro país, resulta realmente cómico y por supuesto también trágico en el sentido de que pues nos recuerda lo que pasó en Venezuela, el modo en que se autoproclamó como vencedor de unas elecciones donde no vimos una sola prueba, una sola evidencia. Creo que el intento de Maduro es tratar de hacer comparable Ecuador con Venezuela, tratar de homologar, digamos, ambas realidades. Si tú te das un paseo, digamos, por el internet, Jorge Luis, entras a la página del CNE venezolano, no encontrarás nada, pero si entras a la página del CNE ecuatoriano, encontrarás efectivamente resultados frescos, resultados completos, por ejemplo, de la primera vuelta. En este momento ya probablemente se pueda acceder a todos los datos de la segunda vuelta y por supuesto no hay punto de comparación. En Ecuador la democracia no está en peligro, no está bajo asedio, no hubo necesidad en Ecuador de hacer un acuerdo internacional para que la oposición participara. Las quejas y los reclamos legítimos que hoy existen, pues los podemos conversar más adelante, pero efectivamente entre Venezuela y Ecuador hay un abismo y por lo tanto muy difícilmente puede compararse, digamos así, ambos resultados y ambas elecciones. Así es. Ahora, vamos un poco a este tema que a mí me llama la atención, que ya sean dos mandatarios, ¿no? Que ya le tenían ciertas observaciones a Noboa. Primero, obviamente, luego del asalto a la embajada mexicana, donde se llevan al ex vicepresidente Jorge Glass en un asalto a un territorio soberano de México durante la presidencia de el señor AMLO. Y claro, Sheinbaum, que digamos viene a ser la que recibe todo el capital político de AMLO, decide mantener con las relaciones diplomáticas congeladas, pero desliza por ahí victoria entre comillas. Luego, Gustavo Petro también dice que no puede reconocer esa victoria, lo cual es curioso que se lancen este tipo de denuncias desde los primeros mandatarios. Hay cierta preocupación, imagino, también dentro de la izquierda, de la pérdida del terreno de la izquierda en la región ante los países que han comenzado a cambiarse a la derecha y que la derecha se mantiene firme ahora en Ecuador, pero al mismo tiempo la incomodidad que ha generado el estado de excepción a última hora para tener unas elecciones en un clima lleno de militares. Sí, sí, Jorge Luis, yo creo que la pregunta que debemos hacernos para entender, digamos, la posición de México y de Colombia es esencialmente la siguiente. ¿Hubo o no hubo fraude el 13 de abril en Ecuador? Y bueno, acaba de salir un video reciente que se puede observar con detalle de la propia Luisa González, la candidata perdedora en segunda vuelta, la candidata del correísmo. Lo acabo de ver, Jorge Luis, y efectivamente Luisa González sigue, digamos, mantiene su desconfianza en los resultados y, digamos, logra en este caso sistematizar un poco las denuncias que ella había adelantado la noche de la elección. Y sus denuncias tienen que ver con lo siguiente, con tres tipos de actas que ella observa, tres familias, digamos así, o tres grupos de actas que ella considera que deben anularse. Son en total 4.900 actas que hacen básicamente un número, yo creo, aproximado de 1 millón de votos, o sea, coincide, digamos así, su impugnación con la distancia electoral que se dio entre Noboa y ella. Y estas 4.900 actas están, digamos, clasificadas en tres grupos. El primer grupo de actas, que son más o menos 1.900, el número más grande, señala a ella que son actas donde no existen las dos firmas, digamos así, es decir, firmas cruzadas de las dos opciones electorales, es decir, actas donde probablemente solo haya firmado uno solo de los delegados partidarios, o sea, actas donde solo está el delegado de Noboa o solo está el delegado de la Revolución Ciudadana. Luego hay otras 1.500 donde, según Luisa González, esas actas no tendrían una suma apropiada, o sea, una suma correcta, adecuada, y donde el número de sufragantes no coincidiría con el número de votos. Ella pide también anular esas otras 1.500 actas.
Y hay otras 1.500 que completan el paquete, que serían actas donde los resultados no coinciden, dice ella, con los promedios calculados en los recintos donde estas actas fueron finalmente entregadas. Es decir, que serían actas que difieren aritméticamente de todo el conjunto, digamos así, del área o de la circunscripción en la que han sido, digamos, tramitadas, ¿no? Estamos hablando entonces de 4.900 actas. Ahora, si nos ponemos a ver con detalle, Jorge Luis, no se trata de una denuncia de fraude. Lo que ella está diciendo es que se revisen las actas y que eventualmente pues, se pueda verificar si todas ellas no tienen irregularidades y si pueden ser aceptadas. Yo particularmente pienso que si un acta no tiene las dos firmas, no tendría por qué ser anulada. Es decir, si esas actas no fueron firmadas porque quizás no había uno de los representantes partidarios, no puede ser que los ciudadanos de esas mesas pierdan su derecho a elegir, a sufragar, podríamos decir. Lo mismo puede decirse de sumas mal aplicadas, donde eventualmente habría más sufragantes, habría más votos, perdón, que sufragantes. Es decir, todo eso se puede seguramente revisar. Pero en los tres casos yo no encuentro todavía la posibilidad de fundar un argumento de fraude. Lo que puede haber habido efectivamente pues son una serie de irregularidades que abarcan a un porcentaje del voto y que seguramente van a ser revisados por el Consejo Nacional Electoral, no cabe la menor duda, y me parece que lentamente esta denuncia que fue altisonante en un principio se irá diluyendo a medida que se vayan, digamos, solventando cada una de las críticas. Entonces, básicamente eso es lo que hay. No creo que haya una denuncia más grave. Luisa González dice que son hallazgos preocupantes, pero yo creo que hasta ahí, digamos, debería limitarse nuestra evaluación, tomando en cuenta que además todos los observadores electorales, tú has citado a Heraldo Muñoz, han considerado que sí hubo, digamos, condiciones difíciles, complicadas, el presidente candidato de alguna manera beneficiándose de los fondos públicos, pero también probablemente lo hicieron las autoridades de la Revolución Ciudadana, como la prefecta de Guayas, que probablemente incurrieron un poco en lo mismo, y son, digamos, observaciones que atañen a todo el sistema político ecuatoriano y no solamente al ganador. Entonces yo creo que un poco hay que manejarse en esos términos de forma responsable y yo considero, por lo menos hasta donde he podido ver, obviamente desde la distancia, que en Ecuador no hubo fraude electoral el 13 de abril. Bien. Sí, además, no por nada, la gran mayoría de los presidentes sí lo ha felicitado a Noboa. Tienes las propias misiones que han participado ahí, no han encontrado nada raro a menos de las críticas que tú manifestabas. Entonces sí, es muy probable que esto se vaya diluyendo. ¿Qué es lo que me llama la atención? Yo, honestamente, me sorprendí que el domingo, a eso de las 9 de la noche, ya era un resultado irreversible, ¿no? A pesar de que en todas las encuestas, o por lo menos las más importantes, y la última especialmente, tenías un empate técnico, básicamente, ¿no? ¿Cómo una encuesta, luego de un empate técnico, se equivoca en 12 puntos? Me parece una locura. Correcto, Jorge Luis. Lo que habría que preguntarse es si es que no hubo fraude, ¿qué pasó? Correcto. Y bueno, han surgido una cantidad de explicaciones en Ecuador. Varias de ellas son interesantes. Por ejemplo, el voto en blanco disminuyó muchísimo, de forma muy notable. Pasó, me parece, de un 6% a un 2%, si no me estoy equivocando. Para la propia candidata Luisa González, este es un hecho también preocupante, porque efectivamente, según ella, esto no es muy normal, que el voto en blanco disminuya de esta forma, pero bueno, si estamos de acuerdo en que no hubo fraude, lo que habría que decir es que el número de indecisos en Ecuador prácticamente quedó pulverizado. La gran mayoría de los ecuatorianos finalmente tomó una decisión y podría explicarse esto por la campaña, por el modo en que se desarrolla la política en Ecuador, por el miedo a un regreso de Rafael Correa al país, por el miedo de que la Revolución Ciudadana revierta la dolarización, que para Ecuador resultó siendo muy importante después de esa crisis económica por la que pasó, que llevó a colocar al dólar como su moneda. Luego se dice mucho, Jorge Luis, no sé si tú lo has escuchado, que hubo una movilización muy grande de ciudadanos de la tercera edad, gente muy viejita que fue efectivamente
a inclinarse en las urnas por Noboa y que prácticamente, pues ayudados por su familia, participaron de forma muy entusiasta, digamos, en esta segunda vuelta, a diferencia de la primera. Y luego, bueno, se ha hablado mucho del acuerdo que Luisa González hizo con el Pachacuti, con el movimiento quichua, con el movimiento indígena en Ecuador, que obtuvo un 5% y que para todos quedaba claro que el movimiento indígena iba a dirimir finalmente. Los indígenas, al ser la tercera fuerza, iban a terminar decidiendo quién ganaba la segunda vuelta. Y los datos electorales del domingo 13 nos muestran que el mundo campesino, que el mundo indígena ecuatoriano apoyó mayoritariamente a Daniel Noboa contra todos los pronósticos, a pesar de que sus dirigentes hicieron un acuerdo formal con Luisa González. Esto también tendría que analizarse, porque el movimiento indígena no le perdona a Rafael Correa todo el conflicto que vivieron con él, como a pesar de tantos años, ya van a ser pronto 10 años de que Correa dejó el poder, el movimiento indígena no, en sus bases, digamos así, no en sus dirigentes, no puede aceptar que la Revolución Ciudadana lo represente, ¿no? Y prefiere eventualmente a Guillermo Lasso, prefiere a Daniel Noboa y realmente le da la espalda, digamos así, a lo que sería la izquierda ecuatoriana, ¿no? Ese es un tema que sin duda alguna se habrá discutido mucho. Es muy curioso que, por ejemplo, Evo Morales respalde a Correa cuando el movimiento indígena ecuatoriano no lo hace de esa misma manera. Y entonces, bueno, ahí hay una serie de preguntas que uno podría hacerse, ¿no? Es decir, el movimiento indígena tiene a fuerza que ser un movimiento vinculado con la izquierda, o puede tener conexiones fuertes con un liberalismo, digamos así, que le deje libertad para hacer negocios. Los indígenas ecuatorianos tienen mucha propensión a hacer negocios, son grandes emprendedores, y probablemente el discurso propiamente de izquierda no los atraiga tanto. Sé que aquí no estoy seguro de lo que estoy diciendo, lo considero sí una especie de conjetura, pero bueno, es un tema que hay que analizar. ¿Por qué el movimiento indígena decidió desempatar en favor de Noboa y no en favor de Luisa González? Excelente. Rafa, te agradecemos un montón por habernos acompañado estos minutos.